Hola, les habla la profesora Cretis Márquez Benítez, coordinadora de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDIAT UNLA y coordinadora además de la Comisión Ambiental de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad estaré con ustedes abordando el tema las soluciones de adaptación basadas en ecosistemas. Iniciemos entonces estudiando en primer lugar el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Acá señalamos que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, define a las soluciones basadas en la naturaleza como acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Es así como Cohen, en 2016, expresó que la aparición de este enfoque representó un hito importante en el proceso de transición hacia una perspectiva en la que el ser humano no solamente es un beneficiario de la naturaleza y sus recursos, sino que también es el principal gestor y responsable del manejo, restauración y cuidado de los ecosistemas naturales que lo rodean. Las SBN entonces se pueden considerar como un concepto paraguas que incluye una serie de enfoques diferentes que nacen de distintas disciplinas, pero comparten un mismo interés en utilizar las funciones de los ecosistemas para resolver los problemas que enfrentamos, en lugar de depender solamente de soluciones convencionales. En términos más generales, las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto que se puede utilizar para describir enfoques alternativos y no tradicionales a los problemas ambientales. De esta manera, las SBN buscan reducir los dilemas y promover sinergias entre los objetivos de desarrollo sostenible, además que buscan reducir el riesgo de desastres, el desarrollo socioeconómico, la salud humana, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y frenar la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Las SBN se pueden utilizar para construir sistemas artificiales que repliquen o complementen a los sistemas naturales o a la infraestructura gris, facilitando la prestación de servicios básicos de manera más resiliente y duradera. Las soluciones basadas en la naturaleza se desvinculan de la construcción de diques, embalses, represas y sistemas de drenaje, los cuales representan un enfoque de infraestructura gris para ciertos riesgos climáticos. En cambio, entre las soluciones basadas en la naturaleza se podría incluir restaurar y conservar los arrecifes de coral y los cinturones de manglares para mejorar la resiliencia a las inundaciones costeras y el aumento del nivel del mar, actuando como una primera línea de defensa para ayudar a disipar la energía de las olas, mejorar la vegetación para reducir los riesgos de deslizamientos de tierra y crear áreas verdes permeables para ayudar a reponer las aguas subterráneas en regiones que enfrentan la escasez de agua, son algunas de las soluciones naturales o verdes que comprenden las SBN. Entonces, estas soluciones representan una alternativa prometedora para enfrentar el cambio climático, ya que incorporan un enfoque integral para afrontar simultáneamente los desafíos de mitigación y adaptación, en tanto se protege a la biodiversidad y el bienestar humano. En este contexto, los enfoques que consideran las soluciones basadas en la naturaleza contemplan entonces la adaptación basada en ecosistemas y la mitigación basada en ecosistemas.
Se tiene que aclarar en este punto que la adaptación basada en ecosistemas hace uso de los ecosistemas y la biodiversidad para ayudar a las personas a adaptarse a los impactos del cambio climático, mientras que la mitigación basada en los ecosistemas hace uso de los ecosistemas y la biodiversidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Conviene en este punto que aclaremos los términos mitigación y adaptación al cambio climático. La mitigación entonces se refiere a los esfuerzos para reducir o prevenir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Se podría definir como la acción y efecto de moderar, aplacar, disminuir o suavizar las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, las medidas de mitigación son medidas encaminadas a combatir la causa y minimizar los posibles impactos del cambio climático. Las Naciones Unidas mencionan que la mitigación puede referirse al uso de nuevas tecnologías y energías renovables, al aumento en la eficiencia energética de equipos antiguos o al cambio en las prácticas de gestión o el comportamiento de los consumidores. En este sentido, la estrategia de mitigación al cambio climático de Paraguay señala que existen dos formas básicas de mitigación: la reducción de fuentes, referida a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el aumento o preservación de sumideros relacionados con la absorción de gases de efecto invernadero. Entre las principales acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se mencionan los controles de contaminación atmosférica, la eficiencia energética y la gestión integral de los residuos. Respecto al aumento o preservación de sumideros, se tendrían la gestión forestal sostenible y el manejo sostenible de los suelos. En Venezuela, el lineamiento de mitigación viene establecido en el documento de la actualización de la contribución nacionalmente determinada y su objetivo específico es el de contribuir a los esfuerzos globales de reducción de gases de efecto invernadero, identificando sectores, medidas y líneas de acción que aporten a la mitigación del cambio climático en el país. Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, define a la adaptación al cambio climático como el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. Es así como las medidas de adaptación al cambio climático se orientan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio climático. Para entender la adaptación al cambio climático, necesitamos primero conocer el concepto de riesgo y sus tres componentes principales: amenaza, vulnerabilidad y resiliencia. Una amenaza es la potencial ocurrencia de que un evento físico, natural o antropogénico cause la pérdida de vidas e impacto en la salud de las personas, así como daños o pérdidas de propiedad, infraestructura, modos de vida, servicios públicos, ecosistemas y sus recursos. En el caso que nos concierne, las amenazas están representadas por la intensificación de los eventos extremos causados por el cambio climático, como las olas de calor, las tormentas, los huracanes, las inundaciones y las sequías, así como por eventos de manifestación lenta, como el derretimiento de los glaciares, la acidificación oceánica, la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y bosques, la desertificación y el aumento del nivel del mar. La vulnerabilidad, por su parte, es la condición intrínseca o predisposición de ser impactado por un suceso que representa una amenaza y está definida por una combinación de factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Una persona o una comunidad es más o menos vulnerable a estos eventos dependiendo del grado de exposición y la fragilidad hacia ese evento. Y finalmente,
La resiliencia es la capacidad de los sistemas humanos y naturales para resistir las situaciones adversas, adaptarse y recuperarse rápidamente, restaurando y trascendiendo la condición previa de vulnerabilidad. Esto se logra, por ejemplo, haciendo un análisis histórico de los eventos que han afectado en el pasado a una comunidad y tomarlos en cuenta a la hora de planificar el crecimiento de la misma. Acá nos estaremos ya preguntando el cómo se relacionan todos estos elementos. Simple. Entre mayor la vulnerabilidad con respecto a la resiliencia, mayor es el riesgo. Entre mayor la resiliencia, menor es el riesgo. Entonces, si identifico el comportamiento de las amenazas a las que estoy expuesto, analizo los factores que me hacen vulnerable y actúo para disminuir mi exposición y mi fragilidad, disminuiré mi riesgo a las amenazas. En otras palabras, estaría haciendo gestión del riesgo y me estaría adaptando al cambio climático. Por tanto, la adaptación al cambio climático se refiere a cualquier acción que reduzca la vulnerabilidad y el riesgo de los sistemas naturales y humanos ante los efectos actuales y esperados del cambio climático, para moderar el daño y tomar ventaja de nuevas oportunidades. Y esto es sumamente importante. Es por ello que la República Bolivariana de Venezuela asumió el compromiso político al más alto nivel para la adaptación de todos los órganos y entes de la administración pública en sus planes operacionales para la implementación de los ODS. Para lograr el éxito en adaptación es necesario sumar esfuerzos continuos de todos los actores sociales, ya que se requiere de un profundo cambio en los modelos de producción, patrones de uso de los recursos naturales y el consumo de bienes y servicios. Conforme a esto, en la GNDC fueron priorizados 17 sectores a nivel nacional para la proposición y adopción de medidas o estrategias de adaptación al cambio climático. Las acciones y medidas formuladas por cada uno de los sectores se presentaron en el documento en formato de fichas, en las que además se identificaron quiénes son los responsables de la implementación, las relaciones de las acciones con los ODS y los indicadores de seguimiento y evaluación. Ahora bien, estas estrategias de mitigación y de adaptación mostradas en la GNDC vienen a definir la estrategia climática nacional. Los planes nacionales de adaptación, conjuntamente con las acciones establecidas en esta GNDC, vienen a determinar el alcance de la estrategia climática a largo plazo de un país. De estos planes se derivan los planes sectoriales de adaptación que, alineados con los planes sectoriales de mitigación, marcarían la pauta para los planes subnacionales de cambio climático. La ejecución exitosa de la estrategia requiere entonces del apoyo de los medios de implementación, compuestos por las estrategias de desarrollo y la transferencia tecnológica, las actividades para la creación y fortalecimiento de capacidades y los medios de financiación para la mitigación y adaptación al cambio climático. En este punto ya podríamos estarnos preguntando qué es un Plan Nacional de Adaptación. El Plan Nacional de Adaptación es una hoja de ruta para desarrollar de una manera coherente las respuestas encaminadas a prevenir o reducir los impactos derivados de un clima más cálido, extremo e incierto. Se trata del marco de referencia para los esfuerzos públicos, tanto en los que se refiere a la generación de conocimiento como a la construcción de medidas de respuesta adaptativa frente al cambio climático. Tiene como objetivo general promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático con el fin de evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados de este cambio climático y construir una economía y una sociedad más resiliente.
Este plan se concibe entonces como un proceso participativo, transparente, sensible al enfoque de igualdad de género y guiado por los propios países. Entre los objetivos específicos que persigue un Plan Nacional de Adaptación podemos mencionar el reforzar la observación sistemática del clima, la elaboración y actualización de proyecciones regionalizadas de cambio climático para el país y el desarrollo de servicios climáticos, el promover un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimientos sobre impactos, riesgos y adaptación en el país y facilitar su transferencia a la sociedad, reforzando el desarrollo de metodologías y herramientas para analizar los impactos potenciales del cambio climático, fomentar la adquisición y el fortalecimiento de las capacidades para la adaptación, identificar los principales riesgos del cambio climático para el país, teniendo en cuenta su naturaleza, urgencia y magnitud, y promoviendo y apoyando la definición y aplicación de las correspondientes medidas de adaptación, integrar la adaptación en las políticas públicas, promover la participación de todos los actores interesados, incluyendo los distintos niveles de la administración, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto, para que contribuyan activamente en la construcción de respuestas frente a los riesgos derivados del cambio climático, asegurar la coordinación administrativa y reforzar la gobernanza en materia de adaptación, dar cumplimiento y desarrollar en el país los compromisos adquiridos en el contexto regional e internacional y promover el seguimiento y evaluación de las políticas y medidas de adaptación descritas en las NDC. Ahora bien, si vemos la estructura de un Plan Nacional de Adaptación formulado bajo el enfoque del Fondo Verde del Clima, el contenido se desarrolla en 6 apartados principales: resumen, análisis de la situación, marco lógico, teoría del cambio, plan de presupuesto, adquisiciones, implementación y desembolsos y las disposiciones de implementación. El apartado 3, referido al marco lógico, debe establecer los resultados que persigue la implementación del plan. Estos resultados pueden buscar, entre otros objetivos, la estrategia de fortalecimiento de la gobernanza, el diseño de las soluciones de adaptación, el diseño del marco para garantizar la participación del sector privado en la adaptación y la propuesta para lograr el aumento de la financiación para la adaptación. Dicho esto, es en el segundo resultado que entran las soluciones de adaptación basadas en ecosistemas. Estas soluciones ayudan a entender las oportunidades que brinda la naturaleza para la adaptación al cambio climático, a descubrir soluciones viables de adaptación basadas en evidencia, diseñar un modelo innovador y viable de adaptación basada en ecosistemas, identificar elementos claves para el monitoreo de las soluciones y a facilitar el diálogo para colaborar con todos los actores interesados. La puesta en marcha a escala adecuada de estas soluciones requiere la comprensión y el consenso de múltiples actores. Para ello, la UICN plantea que se necesita no solo de una metodología técnica, sino además un esquema que ayude a traer a la mesa a todos los actores y que facilite la reflexión, la búsqueda de soluciones innovadoras y la posterior acción conjunta. Las metodologías existentes para planificar la adaptación suelen generar información técnica interesante, pero difícil de comunicar para motivar la reflexión y la acción de estas soluciones de adaptación. Conforme a esto, el ciclo de diseño con enfoque de adaptación basada en ecosistemas considera 3 etapas. La etapa 1, el análisis del contexto. La etapa 2, el diseño de opciones y medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Y la etapa 3, el escalamiento y gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas. Para el abordaje de cada una de las etapas se han planteado 11 módulos dentro de lo que se conoce como el lienzo
del modelo de adaptación basada en ecosistemas. El lienzo pretende facilitar la reflexión, el diseño estratégico e innovación de las intervenciones requeridas. Esta herramienta contribuye a definir la factibilidad de las medidas, teniendo en el centro la propuesta de valor de las medidas y posibilita la construcción de la única visión de adaptación. A continuación, estudiaremos este lienzo. Empecemos con la etapa 1, el análisis del contexto, que contempla los módulos 1 y 2. El módulo 1, definición del problema, busca principalmente contestar las siguientes preguntas. ¿Qué problema de cambio climático se quiere resolver y quiénes enfrentan las consecuencias del cambio climático? El módulo 2 considera el análisis de los beneficiarios y usuarios. En este punto conviene tener claro que un beneficiario es un individuo, comunidad u organización que se beneficia de una manera extendida por el valor creado por las medidas de adaptación basada en ecosistemas. La identificación de los usuarios responde a las siguientes preguntas. ¿Quién está enfrentando el problema de cambio climático? ¿Para quién se está generando el valor? ¿Quiénes se benefician del producto o servicio generado de los ecosistemas? ¿Y quiénes son los grupos más vulnerables? Seguimos con la etapa 2, el diseño de estrategias con enfoque en adaptación basada en ecosistemas, que considera el desarrollo de los módulos 3, 4, 5, 6 y 7. Según lo establece la UICN, las medidas planteadas deberán tener una visión de escalamiento, es decir, buscan ampliar la escala del nivel de la comunidad al anclaje subnacional, de este nivel a la cuenca y de la cuenca al país para asegurar su sostenibilidad y mayor impacto. En este sentido, debemos estar claros que iniciamos con la visión de adaptación, en la cual se lograría con mutuo acuerdo y consenso con las comunidades y actores involucrados la formulación, la revisión y la precisión de los resultados esperados de la iniciativa de adaptación. Conforme a esto, las preguntas a responder en este módulo son: ¿qué se quiere lograr con la intervención y cuáles cambios se esperan observar luego del proyecto? Ya en el módulo 4 se describe el conjunto de actividades y servicios relacionados con la medida de adaptación que crean valor para los beneficiarios y otros interesados, ya sea por las actividades que desarrollan o por los servicios ecosistémicos que se retribuirán. Su finalidad es solucionar el problema y satisfacer la necesidad de adaptación. Este módulo ofrece una serie de ventajas de las medidas de adaptación frente a otras soluciones. Una propuesta de valor, entonces, ayuda a identificar y evaluar los beneficios que la conservación, restauración o gestión sostenible de los ecosistemas puede generar a sus usuarios y beneficiarios. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras presentando soluciones de adaptación nuevas, mientras que otras pueden suponer modificaciones de soluciones de conservación, restauración y gestión ya existentes. Si hiciéramos un símil, tanto el módulo 3 como el módulo 4 del lienzo pueden ser considerados como elementos de la llamada teoría del cambio. Por su parte, el módulo 5, Soluciones y opciones de adaptación, se centra en la identificación y priorización de las opciones que garanticen la resiliencia de los ecosistemas y los servicios que proporcionan a los medios de vida de las personas, aprovechando al mismo tiempo su potencial para reducir riesgos climáticos. Este módulo responde a las siguientes preguntas. ¿Qué opciones o medidas de adaptación pueden ayudar a disminuir la vulnerabilidad? ¿Qué opciones son las más valiosas para los grupos vulnerables? ¿Y qué servicios ecosistémicos son parte de la solución?
Algunas de estas opciones buscan entonces la protección, conservación y gestión de manglares, la gestión de aguas subterráneas o el manejo y conservación de suelos y agroecosistemas, abarcando, entre otros aspectos, la ordenación del uso de la tierra, la delimitación y protección de zonas de recarga, acciones de restauración de ecosistemas degradados y prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas a nivel de ladera en la cuenca. La priorización consiste, por su parte, en la aplicación de metodologías de análisis multicriterio que permitan evaluar distintas propuestas de medidas de adaptación a partir de un conjunto diverso de factores a los que se le asignan distintos pesos según el nivel de importancia que las personas evaluadoras consideran que deben tener. A partir de este valor se indica la prioridad de cada medida en donde las medidas con mayor valor son las de mayor prioridad. Sabiendo esto, pasamos al módulo 6, la determinación de actividades clave. Las actividades claves son muy importantes en una estrategia de adaptación basada en ecosistemas y son aquellas fundamentales para que la estrategia cumpla con su propuesta de valor, llegue además a beneficiarios y usuarios, mantenga sus relaciones con ellos y en última instancia cree flujos de ingresos que permitan la sostenibilidad económica de las acciones de adaptación. En esta sección se deben responder cuáles actividades se necesitan para implementar la estrategia de adaptación basada en ecosistemas. El módulo 7, por su parte, hace referencia a los beneficios y co-beneficios del proyecto. Al implementar acciones de adaptación basadas en ecosistemas, se debe tener claro el objetivo al cual se quiere alcanzar. Esto define cuáles son los beneficios directos que se esperan obtener con las intervenciones. Por su parte, los beneficios que se obtienen fuera del objetivo central del proyecto son llamados co-beneficios, es decir, los resultados favorables de las intervenciones que se obtienen de la implementación del proyecto, aunque no fueran planificados. Ya en la etapa 3, referida a la evaluación de factibilidad y gobernanza, se evalúan las condiciones para la implementación de las soluciones propuestas anteriormente en la etapa 2, esto es, el presupuesto, el modelo de financiamiento, los puntos de entrada para articular las soluciones con las políticas públicas y además se proponen los indicadores de seguimiento más apropiados. Conforme a esto, en esta etapa 3 se desarrollan los módulos 8, 9, 10 y 11 del lienzo del modelo de adaptación. El módulo 8 se corresponde a los indicadores requeridos para medir el cumplimiento de los resultados. Estos indicadores pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Es así como debemos responder a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se van a medir los beneficios de la adaptación? ¿Cuáles son las métricas necesarias y viables de realizar? ¿Y a qué escala se van a realizar las mediciones? Por su parte, el módulo 9, el análisis de la gobernanza, tiene como objetivo realizar una evaluación de los arreglos de gobernanza ya existentes que respaldan la implementación de las soluciones. Por lo cual, el mismo debe responder a las siguientes preguntas. ¿Existen condiciones adecuadas para una implementación eficiente y efectiva? ¿Cuáles son las políticas y leyes que integran el enfoque de la adaptación? ¿Cuáles son las instituciones a cargo de la implementación de la adaptación? Y cómo se involucra al público y los grupos vulnerables para el diseño e implementación de intervenciones de adaptación. Conforme a esto, se debe ejecutar el análisis del contexto de gobernanza, el diseño de las estrategias tanto de comunicación e incidencia política como de involucramiento del público y el marco de fortalecimiento de la gobernanza para la adaptación. En el módulo 10 se deben describir
todos los costos incurridos para ejecutar la estrategia de adaptación basada en ecosistemas en un momento dado. Este punto es crucial para entender la viabilidad de las medidas propuestas. Estos costos pueden calcularse a partir de las actividades y de los recursos claves. Incluye costos generales y costos de mantenimiento y operación de las soluciones de adaptación. Ya en la sección final, el módulo 11, se indican términos generales y para un momento determinado la forma en la que se financiarán las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. También se debe mencionar el origen de los fondos y cualquier tipo de apoyo externo. Para asegurar un manejo adecuado de estos recursos y políticas, el modelo de gobernanza para la adaptación debe basarse en 4 ejes interrelacionados. Así pues, este modelo de gobernanza debe ser flexible, debe estar a multinivel, debe ser participativo y ecosistémico. Según lo señala la UICN en su portal, hasta el momento se han registrado y caracterizado en la base de datos un total de 173 proyectos a nivel de Mesoamérica, con una inversión total aproximada de 502 millones en proyectos de adaptación al cambio climático. De estos proyectos, el 38,8% de los mismos buscan seguridad alimentaria, el 29,4% el fortalecimiento de capacidades en los países, el 22,8% la protección y recuperación de los ecosistemas, el 8,6% la disponibilidad del recurso hídrico y el 0,4% se designa a otras actividades, siendo los principales ejecutores organizaciones no gubernamentales. Algunos ejemplos de grandes proyectos de adaptación basada en ecosistemas pueden consultarse directamente en la página de la UICN. Ya para culminar entonces, la UICN señala que la adaptación basada en ecosistemas, al igual que otros enfoques, también busca la conservación de la naturaleza, pero además vincula elementos de la conservación y restauración a través del desarrollo socioeconómico sostenible, buscando responder al cambio climático específicamente. Esto considera estrategias para la conservación de suelos, la restauración de bosques ribereños, la gestión de áreas protegidas, la preservación de corredores ecológicos, el establecimiento de sistemas agroforestales, la restauración de humedales costeros y manglares y la restauración de áreas de recarga hídrica. Adicionalmente, debemos tener claro el por qué es necesario conocer a profundidad este enfoque. Y es que debemos conocer que a nivel nacional la Dirección General de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo señala que uno de los principios que regirá el Plan Nacional de Adaptación es el enfoque de adaptación basado en ecosistemas. Dicho esto, no me queda más sino despedirme. Muchas gracias por su atención.